Quiero empezar dándole las gracias al doctor Eugenio por tratar de acercarnos más amablemente a un área que a los que estamos más hacia el lado psicoanalítico nos genera un poco de temor y de miedo un poco, que es pues todo lo molecular y lo biológico, y pues que creo que es también como el espejo de lo que pasa a los psiquiatras que se van un poco por el lado biológico y que le tienen un poquito de temor y preocupación acerca de lo psicodinámico y lo psicoanalítico. Entonces, tratar de hacer ese acercamiento de una manera amable es una tarea difícil y pienso que pues lo intentó y lo logró bastante bien. Ya pues, dándole las gracias, quiero dar paso a las preguntas. Les pido por favor que se identifiquen cuando vayan a hacer las preguntas para que quede el nombre registrado en la grabación. ¿Doctor? Médico psiquiatra psicoanalista de esta casa, profesor Carlos, se ganó ese título honorífico, señor profesor. Maravilloso estudio, una metodología maravillosa. Voy a yo agregar tres cositas como muy prácticas. Cuando hacen la pregunta del CPG, la fosforilación es uno de los factores que se está estudiando que se activan epigenéticamente. Nosotros son la fosforilación, la metilación, que es la que más se ha estudiado, y la acetilación, que se está estudiando mucho, y eso es lo que hace que la histona enrolle, como dijiste, el ADN, y entonces la epigenética lo que hace es activar unos genes que se llaman transposomas o saltarines, que tapan o no tapan la expresión de ciertos genes o acortan ese ADN para que no quede expuesto y no se pueda leer, o sea, la cromatina no se puede leer. Entonces, maravillosa explicación. El concepto claro que se tiene ahora a nivel popular es que un 90% de la influencia en el genoma es epigenética y un 10% codificante del ADN. Y el ADN tenía un estudio que se planteaba que tenía una parte que se llamaba el ADN basura, que es lo que citaste de los ARNs. Hay ARNs micro, macro, transportadores, transcriptores, y entonces el cambio que estabas diciendo, la epigenética sí se plantea que el ambiente lo que hace es activar o desactivar metilaciones, que es lo que más se ha estudiado. Metilar es como ponerle una capa negra a ese gen para que no se exprese en ciertas regiones, pero esas regiones pueden ir cambiando de acuerdo a esos genes saltarines, transposomas, que los han estudiado muchísimo, y que la metilación a veces es negativa, como se está mostrando aquí con los factores neurotrópicos como el BDNF o otros factores intestinales. Hay muchos factores que se activan o se inhiben, pero en la metilación, en la mayoría de los casos, si tenemos una vida que no active factores epigenéticos, que no active ARNs que van a ser perjudiciales, la metilación se vuelve positiva. Es decir, ahí es donde yo termino felicitando este concepto tan claro de la genialidad de Freud y de muchos pensadores de esa época, cuando en un momento determinado nos proyectan a ese movimiento y a ese cambio evolutivo que tenemos aún en el organismo, y esa integración que es la que se llama ahora conectoma. Entonces, maravilloso esta visión. El ambiente sí depende de ese ambiente que nosotros tengamos agradable, con vínculos afectivos que superan aquellas situaciones traumáticas que pueden cambiarse en los momentos en que hay podas y todas estas serie de cosas en el neurodesarrollo. Maravilloso, señor profesor. Yo quisiera dar un comentario, pues digamos, desde que estoy vinculado a esta investigación y con la investigación la revisión que hice para esta presentación, me encontré con una cosa muy interesante aquí, y es que no solo se hereda la secuencia del ADN, sino también se heredan los cambios epigenéticos. Entonces, eso digamos que podría explicar muchas, por ejemplo, comportamientos, yo viéndolo desde mi área, comportamientos familiares en personas que son, ¿no?, como uno ve al hijo de una persona que, por ejemplo, nunca ha visto, y es igual, no es igual no solo físicamente, sino en sus comportamientos. Entonces,
Y eso aplica pues para muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, el cuidado. Hay alteraciones o cambios epigenéticos que se dan por mal cuidado o por buen cuidado. Por ejemplo, hay unos estudios de nutrición que inducen unos cambios epigenéticos, y entonces, digamos que si uno dice, bueno, yo como mal y no me importa, me muero, pero no solo eso, porque eso se puede heredar. Entonces el cuidado también influye, no solo en uno, sino en la descendencia. Me pareció muy interesante esa observación. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su excelente disertación. Gracias también por permitirnos adentrarnos al insondable campo de la depresión y sus anexos. Mi nombre es Carlos Murcia, soy internista. Siempre me ha llamado la atención mucho el aspecto de depresión. En cuanto a su estudio, doctor, o el estudio de su grupo, ¿cómo han hecho la evaluación matemática o estadística del estado de estrés o los eventos estresantes en infancia? ¿Cómo los evalúan, doctor? Discúlpeme mi pregunta si es muy nótica, pero quisiera saberlo. Okay. Lo que hacemos es una entrevista estructurada con una escala que se llama la escala de sucesos vitales, que evalúa de acuerdo a, por supuesto, con el sesgo de memoria, es imposible de reducirlo, pero evalúa qué tan, es decir, hay una cantidad, una lista de eventos estresantes larguísima, y a eso cada persona le pone una intensidad de acuerdo a la percepción que tuvo del evento, si el evento lo pudo controlar o no lo pudo controlar, si alteró su vida o no alteró su vida, y si fue para él positivo o negativo. Hay eventos estresantes que pueden ser positivos, pero la persona los percibe negativamente. Entonces lo hacemos con una entrevista estructurada, con una escala que ya está diseñada pues, para eso. Eugenio, pues primero felicitarte por la exposición. Me voy a permitir además hacer cuñitas, y es que pues este estudio ganó un premio en el Congreso Nacional de Psiquiatría. También el doctor Ferro lo llevó a Estados Unidos y pues ha tenido una buena divulgación, y me parece que es algo positivo ver la parte de los esfuerzos conjuntos, ¿no? La Universidad de los Andes, la parte de genética, la clínica, la Inmaculada y nosotros, ¿no? Yo quiero como decir que esta es una vida de esfuerzos hacia futuro y que vale la pena meternos en esos campos. Yo siempre he admirado mucho tu pensamiento, porque es que me parece, en términos de la complejidad del pensamiento, es el modo de pensar analítico y el modo de pensar epidemiológico, ¿no? Que a veces uno puede decir, uy, son dos formas de pensar distintas, pero no, realmente, pues si unimos las cosas, Freud siempre fue un investigador, ¿no? Prioritariamente, y ese es el punto donde se une todo, y eso es como algo que me parece súper importante estimularlo acá y en este tipo de espacios académicos, y estimularlo, digamos, en la formación hacia los residentes. Cuando estabas presentando todo esto, yo me estaba haciendo, y en vista de la presentación al revés, la epigenética no hacia la enfermedad, sino hacia la recuperación, ¿sí? Porque es que yo pensaba en la resiliencia, porque pensaba en que un mismo evento estresor puede generar o una conducta depresiva después, o puede generar algo que estimula, que va a generar creatividad, que va a generar salud mental, ¿sí? Y en esa parte de epigenética y recuperación, que es finalmente para lo que estudiamos tanto la patología, pero para poder trabajar en salir de la patología hacia la recuperación. ¿Qué nos Sí, también me encontré unos estudios interesantes en modelos animales que miden la metilación del BDNF
antes y después del tratamiento de exposición a un antidepresivo y cambia la metilación. Son modelos animales. Creo que hay unos estudios en humanos, pero pues no, pues medir el BDNF en la neurona no se puede. No se puede tampoco medir la serotonina, son conclusiones que llevan, digamos, por caminos indirectos a eso. También, bueno, digamos que se puede hacer medición indirecta de la metilación, así como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con terapia electroconvulsiva también. Hay estudios que muestran disminución en la metilación de unos genes, creo que específicamente del BDNF, antes y después de los procedimientos agudos y crónicos con la terapia electroconvulsiva. Entonces, uno de los mecanismos que se propone, digamos que los antidepresivos sabemos una parte de cómo funcionan, pero no todo. De hecho, hay gente que cuestiona con el mecanismo de acción de los antidepresivos, hay, digamos, ahora unas teorías antiinflamatorias, pero también entonces ahora está esta teoría que una de las vías de acción de los antidepresivos es por la disminución o por la inducción de cambios epigenéticos. ¿Alguna otra pregunta? Un pequeño comentario. Ahora se está estudiando mucho el microbioma, que es un poco lo que se está estudiando, porque la medicina tiende hacia ese equilibrio del sistema inmunológico. El sistema inmunológico natural lo tenemos igual a todas las investigaciones que se ven en los animales, y el adaptativo es lo que nos mostró Freud, cómo nos vamos adaptando y comprendiendo y explicándonos, y ese es el factor importante de la interpretación. Entonces, el factor intestinal, el PYE, que están estudiando el microbioma, cómo regula todos los factores, digamos, los receptores, para que hayan adecuadas transcripciones y lecturas de esas proteínas que se pueden desdoblar en 4 posibilidades diferentes. Coger un camino para la salud, un camino, como tú dices, que eso está muy estudiado, y cómo el vínculo afectivo que lo mostraste en los animalitos hace reverdecer, y eso ya se está estudiando aún en las plantas, que es una de las cosas más importantes. Y lo último, te aconsejo, a ver si lo han estudiado, es lo que se llama la imprimación, que es lo que se hace en los ADN mitocondriales de las mujeres, que es lo que está planteando cómo la madre en un momento determinado escoge o no una hija o un hijo para protegerlo. Eso se está estudiando también. Con respeto, profesor. Bueno, muy contento porque, doctor Ferro, felicito, y muy contento porque escuché hablar a 2 personas que admiro, a la doctora Vicky Carrascal y al doctor Aguirre, y pues mi intervención solamente es con respecto a Freud, porque se nombra mucho. Freud citado por Lacan en el seminario 7º, él decía que los descubrimientos posteriores en neurofisiología y lo que usted hace genética no van a alterar para nada la teoría que él expuso. O sea, Freud es un genio, como la doctora Carrascal, desde el punto de vista analítico, como que se adelantó a lo que hoy estamos, o ustedes están descubriendo, y lo felicito de verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues yo sí tengo una pregunta. Sí, es que escuchándote hablar de la heredabilidad de los cambios epigenéticos, me preguntaba si eso, pues había como algo dentro de lo que ustedes han revisado y de lo que han encontrado, que pudiera explicar un poco el patrón de heredabilidad de la depresión, pues que no es un patrón lineal ni es una carga tan grande como por ejemplo en la esquizofrenia, que se ha estudiado como más, que es un patrón más directo, sino que estos cambios hereditarios de epigenética pueden explicar esa heredabilidad que es un poco distinta en la depresión, diferente a lo de los cambios en los genes que tú dijiste al principio, que sí ya están documentados, que se asocian con más depresión. No, pues debería responder esa pregunta. No lo sé. No lo sé, pero sí, claramente la depresión tiene un componente mucho más heterogéneo. Digamos que la carga que se puede demostrar, al menos genética o de herencia, la mayor, la
seguido por el trastorno bipolar. Ahora, también hay unos problemas con esos estudios, por lo que les había dicho en la presentación, y es como la clasificación de cómo se escogen los pacientes, porque tampoco todas las esquizofrenias son iguales. Así lo quiere decir el DSM-5, que ahora solo hay un gran complejo de esquizofrenia, pero fíjense que los fenotipos se determinan y son muy variables, incluso en la depresión, incluso en el trastorno bipolar. Entonces eso hace que los estudios, las conclusiones de los estudios sean más difíciles, porque tienen, digamos que si buscan, hay una alteración genética que determina un factor, un desenlace, una enfermedad, pero entonces esa alteración genética puede que esté presente, por ejemplo, en una muestra de 10 individuos, y esos tienen una enfermedad porque tienen una alteración genética, pero en otros 100 que escogieron para meter en ese estudio, que también dijeron que tenían la misma alteración, digamos esquizofrenia, no la tienen, y entonces hace que ese estudio no concluya que esa alteración genética que sí pudo dar la enfermedad no sea conclusivo. Entonces ahí volvemos al problema de la complejidad de los síntomas mentales o de la mente. No es solo un desenlace, eso es muy difícil, hacer solo una tipificación de desenlace y escoger pacientes solo con un criterio. Por eso hay que escoger muy bien los pacientes. Doctora Lina. Bueno, yo primero agradecerte porque me pareció pues genial la integración. Me llama la atención mucho eso porque muchas veces las posiciones científicas de la época, digamos, tratan de marcar como cosas totalmente opuestas que terminan siendo complementarias, ¿sí? Como por ejemplo la herencia lamarckiana frente al darwinismo, que era como las cosas se heredan porque se hicieron mucho, entonces el cuello largo de la jirafa versus las cosas vienen pues predispuestas en los genes. Y con este tipo de aportes también mira uno como por ejemplo cosas opuestas como hoy en día ya se sabe que no son tan opuestas, como por ejemplo el psicoanálisis con la neurobiología, pueden ser campos de acción en los que se encuentran las mismas cosas. Y lo decía un poco por lo que hablaba Fernando, por lo que decía Fernando de Freud, y es cierto que él hablaba, por ejemplo, de que en el momento no había forma como de comprobar neurobiológicamente todo esto que él estaba encontrando, pero hoy en día los estudios de neuroimágenes sí muestran, por ejemplo, cómo una terapia puede cambiar ciertos patrones en las neuroimágenes de los pacientes después de que cambian algunos esquemas. Yo te quería preguntar sobre lo de los esquemas mentales que ustedes encontraron, cómo los miden y digamos como desde qué teoría, si es cognitivos o qué han encontrado ahí. No hemos encontrado por ahora, si es desde se hace también la medición con una entrevista estructurada, con un modelo cognitivo, pero no hemos encontrado ninguna asociación, ninguna diferencia con respecto a los patrones ni genéticos ni epigenéticos. Todavía. Hay un trabajo que se va a presentar en el Congreso Colombiano de Psiquiatría sobre eso, de los esquemas mentales de este estudio. ¿Y epigenéticos? De los esquemas mentales específicamente con respecto al estrés infantil y el estrés reciente. Sí. Un momento, ya te pasan el micrófono. Gracias. Mi nombre es Aura Matilde Puente, yo soy psicóloga. Entonces, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué terapia? Ah, sí, bueno. ¿Ya se oye mejor? Sí.
Bueno, es una pregunta un poquito desde el punto de vista práctico. ¿Cuál es como la terapia que han encontrado más efectiva en casos de depresiones? Pues digamos desde el estudio, no es un estudio que esté buscando efectividad de la terapia, es un estudio básicamente observacional de casos y controles. Que estamos buscando son los factores que antecedieron a la depresión. Entonces, de ahí en adelante del tratamiento no hemos estudiado, hay digamos algunas ideas que se han contemplado con base en los tratamientos, pero es todavía, digamos, la relación de las relaciones genéticas y epigenéticas con los tratamientos, porque sí, por ejemplo, hay un estudio que se llama el STAR-D, un estudio inmenso, como no recuerdo cuántos pacientes tiene, como 7.000 pacientes que hizo el NIMH en Estados Unidos de pacientes con depresión, y una parte de esos pacientes les tomaban el consentimiento de poder tomarles muestras de sangre para hacer un perfil genético, y sí encontraron unos genes que están relacionados con la mejor respuesta, no con la mejor respuesta, perdón, encontraron unos genes que predicen pobre respuesta a la primera línea de tratamiento que utilizaron en ese estudio, que fue citalopram, un inhibidor selectivo de la receptura de serotonina. Un par de genes encontraron. Eso digamos que se hace solo por ahora de manera experimental, pero que esperamos que en el futuro se pueda hacer para todos los pacientes para poder perfilar un tratamiento individualizado, ¿no? Que es lo que esperamos. Y también, por ejemplo, que en el futuro estos patrones epigenéticos puedan ser utilizados como biomarcadores, es decir, para que se oriente mejor el tratamiento, para que sea más individualizado, para que le sirva más a la persona, al individuo. Quiero hacer, no sé si tengo tiempo, un comentario súper interesante, y es que, bueno, no sé, Doctora Adriana Márquez y luego el doctor Diego Vargas. Es periférico la pregunta que te acabas de decir, periférico, digamos, al objeto y a la investigación que has hecho. Pues también a la doctora Laura, colega psiquiatra de la casa, colega tuya en análisis, en proceso de información analítica, y es, digamos, como digo, al margen, más allá de lo que es el motivo de tu investigación, es, retomando un poco la pregunta y desde lo práctico, ¿por qué no comentar de golpe lo que hasta el momento se tiene evidencia del tratamiento para depresión, cómo abordarla, teniendo en cuenta que tiene, digamos, su nacimiento desde temprana edad, ¿no? Que se va gestando desde que nace y con más notoriedad dentro en su soma, en su mente, pero se expresará más adelante. Gracias. porque todavía no lo sabemos con certeza. Eso por un lado, es decir, eso todavía está en estudio. No podemos decir si llega un paciente con depresión y le medimos la metilación y nos da alta, entonces, o incluso una persona que no tiene depresión, por ejemplo, los controles del estudio, que nos da el patrón de metilación alta, entonces le decimos usted va a tener depresión. No sabemos, todavía no lo sabemos, no sabemos si eso pueda, digamos, ser una susceptibilidad real. Creemos que sí, y otros estudios han dicho que sí, pero todavía es controversial, todavía no lo sabemos. Y por un lado, y por otro lado es porque esto es costosísimo, todavía es costoso y dispendioso. Es decir, yo les presenté aquí los resultados de 32 pacientes, tenemos 200, y esto fue hace un año tal vez. O sea, analizar eso demora mucho tiempo, la parte del procesamiento genético demora. Todavía sé que hay el mundo está desarrollando técnicas, esto es como los computadores. En los años 60 los computadores eran inmensos, ya un computador está acá. Así también pasa, por ejemplo, el proyecto del genoma humano se demoró años, como 3 años.
más, ya no sé cuántos años, terminó en el 2003. Pero porque la velocidad de secuenciación del ADN que con la tecnología que había en ese momento se demoraba mucho, como que cosas que hacían en 3 meses, ahora las pueden hacer en 3 semanas y días. Entonces, esto también va avanzando en la velocidad. Entonces, por ahora, por ejemplo, el procesamiento de estas muestras se demora hartísimo tiempo. Pues no sé, yo entendí que la doctora estaba preguntando acerca de, pues retomando un poco la pregunta tuya con respecto a qué tratamiento se recomienda para el manejo de la depresión y cuál es lo que tiene ahora más evidencia, ¿sí? Entonces, pues hay muchas guías al respecto. Lo que están casi todas de acuerdo es que la depresión mayor, severa, en la que se debe tratar siempre con psicofármacos, y pues si se, si se considera iniciar una psicoterapia adjunta, pues estaría bien. La depresión moderada lo dejan a criterio del especialista si requiere medicamentos o puede ser manejada solamente con psicoterapia. Y dentro de las estrategias farmacológicas para la depresión mayor severa, las recomendaciones de la mayoría de las guías, no, pues de todas las que yo conozco al menos, están orientadas a iniciar con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, especialmente por su perfil de efectos adversos, que es mucho menos riesgoso que, por ejemplo, otras moléculas como los antidepresivos tricíclicos, que aunque sean muy buenos, pues tienen mucho tiempo de haberse sacado al mercado, pues tienen una serie de efectos adversos que limitan mucho su uso y pues también el tipo de población a la que la podemos iniciar. Teniendo en cuenta pues los rangos de edades, ya se tendrían que mirar como cosas específicas en cuanto a qué moléculas están aprobadas para el manejo de depresión en niños o qué moléculas están aprobadas para manejo para depresión en adultos mayores o mujeres embarazadas, por ejemplo, pero pues las guías recomiendan el inicio con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahí hay varios que uno escoge de acuerdo pues al perfil de efectos adversos, entre ellos pues fluoxetina, citalopram, como mencionaba el doctor, sertralina, entre otros, ¿sí? Entonces esa es como la primera línea de manejo. Pues quiero darle el espacio al doctor Diego Vargas, que es un residente acá de la institución, a que haga su pregunta, y después de esta pregunta pues ya podemos pasar a montar. Bueno, se han encontrado diversos estudios acerca de la relación de la neurobiología de la diabetes y la depresión. Es más, el BNF ha estado o se han dado como, por decirlo así, o comprometido dentro de la depresión, la diabetes, donde también están los receptores de glicocorticoides, hasta con el Alzheimer también se ha relacionado. A mí me gustaría pues saber de acuerdo al estudio, como 2 cosas. Uno, si tuvieran en cuenta como este tipo de similitudes en cuanto a la neurobiología, por ejemplo, coincidencias con hallazgos en cuanto a pacientes diabéticos, si tuvieron pacientes diabéticos y si esto estuvo dentro del estudio, y si, por ejemplo, como en el caso de varios antidiabéticos que cada vez están como más enfocados al manejo de esto, en nuestro caso, pues, ¿qué pasaría teniendo en cuenta que según lo que yo entiendo de los hallazgos en un estudio, pues va como mucho más allá acerca de estos hallazgos? Pues tenemos una, en la entrevista se revisan los antecedentes, entre esos los antecedentes médicos, pero eso que mencionas es bastante interesante, no lo hemos estratificado específicamente con los pacientes con diabetes, ni con otras enfermedades. Esto es un análisis general. Hay un problema cuando se seleccionan tantas variables de estratificación, y es que uno se queda sin muestra. Entonces, por ejemplo, si sacamos a todos los pacientes diabéticos porque decimos esos pueden que tengan la metilación alterada porque es que tienen diabetes o porque es que tienen antidiabéticos, también se ha relacionado con la metilación del BNF con alteraciones cardiovasculares. Entonces, si lo sacamos, nos quedamos sin muestra. Pero pues, muchas gracias por el comentario, que lo tendremos en cuenta. Bueno, les
les quiero anunciar otra vez la conferencia de la próxima semana. Se llama Prevención del estrés postraumático, estrategias basadas en la evidencia. Conferencia dada por el doctor Álvaro Enrique Arenas Borrero, médico psiquiatra y epidemiólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana y director científico de la Clínica La Inmaculada, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes, el septiembre 8 del 2017 a las 11:30.